5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Localizan 96 bolsas con tratamiento para enfermos renales de la droguería Pisa, abandonadas en Quetzaltenango. Según Encuentro por Guatemala, el Ministerio de Salud utilizó más de 900 millones de quetzales del presupuesto para comprar alimentos para la bolsa segura. El ministro lo niega. En medio de una crisis política y a 8 meses de finalizar su mandato, el presidente Otto Pérez Molina promueve reformas en varias leyes, como las de contrataciones del Estado y servicio civil. Fiscal general del Ministerio Público anuncia la creación de una fiscalía para atender violencia contra los menores de edad. A 14 se elevó este martes el balance de muertos por un tornado que la mañana de este lunes atravesó la ciudad mexicana de Acuña, cerca de la frontera con Estados Unidos. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Localizan 96 bolsas para tratamiento de diálisis peritoneal abandonadas en Quetzaltenango. Más de 90 cajas de medicamentos para enfermos renales fueron localizadas en una de las carreteras del centro turístico El Baúl. Según el Ministerio Público, estas se encontraban dispersas por la carretera. El licenciado Olivio de León, fiscal auxiliar del Ministerio Público, indicó que son más de 90 bolsas. Sí, buenos días, pues aproximadamente a las 11:30 horas se recibió una llamada al teléfono de turno del Ministerio Público, donde elementos de la Policía Nacional Civil informaban sobre el hallazgo de haber localizado cajas con posible material médico. Al constituirnos acá al Cerro del Baúl, pues a orillas de la carretera, pues fueron localizadas varias cajas de cartón que efectivamente, pues dentro de las mismas se observaron varias bolsas plásticas. Y en la leyenda que se observa en estas bolsas se establece que dice solución para diálisis peritoneal. Pues estas bolsas y cajas respectivamente fueron documentadas y embaladas, y de momento únicamente se remitirán al almacén de evidencias del Ministerio Público para continuar con la investigación correspondiente, porque de momento pues no hay ninguna denuncia de estas cajas. Pues de momento se observa Pisa, pero eso se determinará ya a través de la investigación. Desde Quetzaltenango, Wilson Leiva. Según la diputada Ninette Montenegro, dinero del Ministerio de Salud Pública fue utilizado en la compra de alimentos para la bolsa segura. La diputada Ninette Montenegro denunció que los ministerios de Finanzas, Desarrollo Social, Agricultura y la CESAM realizaron transferencias por más de 900 millones de quetzales al Ministerio de Salud para la compra de bolsas seguras con propósito clientelar. Suscribieron un convenio trasladando recursos al Ministerio de Salud en más de 965 millones para que ellos compren alimentos. Al principio nosotros dijimos, bueno, sí, alimentos para la red hospitalaria, pero después descubrimos que no, que era la bolsa segura o bolsa solidaria para uso clientelar a todas las comunidades en 336 municipios. Y están implicados estos ministerios, CESAM, MINFIM, Salud, MAGA y MIDES. Y en lugar de trasladarlo para la red hospitalaria, para las medicinas o para la comida, se trasladó para esta forma. ¿De dónde sacaron ese dinero? Nosotros descubrimos que esto venía planificándose desde el año pasado. Molesta yo porque sabía que esto iba a ser usado con objetivos clientelares, a pesar de la prohibición que hay en la ley electoral y de partidos políticos. Hablé con el ministro de Salud y él se comprometió conmigo y admiten que efectivamente para eso se va a usar, a rescindir los contratos. Aquí está la rescisión de los contratos, pero el hecho ya fue dado.
Una de las representantes del COCODE de Champerico señaló que ella ha recibido varias denuncias de personas que son beneficiadas con el bono y la bolsa segura, pero que la última vez que se las entregaron les hicieron esperar a que finalizara un mitin del Partido Patriota. Las denuncias ya fueron presentadas al Ministerio Público por el partido Encuentro por Guatemala. Basta de tanto aprovechamiento para esta pobre gente. Es necesario que la gente también reciba sus bonos, su dinero, su bolsa, su abono, su semilla, como debe de ser. Lamentablemente esto se está aprovechando. En Champerico yo tuve la denuncia de unas señoras por el bono seguro que lamentablemente ni siquiera les pudieron apoyar para el pasaje. Las señoras tuvieron que ver cómo llegaban para poder ir a recoger el dinero, porque ahí después del meeting en ese entonces de Sinivali iban a entregarles a ellas el bono seguro. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Y ante las declaraciones de la diputada Ninette Montenegro de la presunta participación del Ministerio de Salud Pública en la compra de granos designados para la bolsa segura, el ministro Luis Enrique Monterroso niega toda compra de granos por parte de la cartera y asegura que en todos los contratos relacionados al tema fueron rescindidos desde el 4 de mayo recién pasado. Hemos comprado 0 granos, no hemos comprado un grano de frijol, no hemos comprado un grano de maíz. Efectivamente hubo un acuerdo interinstitucional para atender la canícula prolongada en la operación Oportunidades. Efectivamente hubo una transferencia del Ministerio de Finanzas Públicas a este ministerio, pero en la estructura del acuerdo que da vida a la transferencia se menciona que es para atender compra de alimentos y medicamentos de la red hospitalaria. Y desde el 4 de mayo, ustedes pueden hacer la verificación, el 4 de mayo están rescindidos los 8 contratos que se tenían previstos y nosotros tomamos a nuestros equipos de auditores y equipos de abogados para hacer la verificación y se han comprado 0 granos básicos en este ministerio. El mismo ministro de Salud Pública anuncia un incremento en el presupuesto del Hospital San Juan de Dios y también del Hospital Roosevelt. El Ministerio de Salud Pública ampliará el presupuesto asignado para los 2 hospitales más grandes del país, con el objetivo de mitigar la deuda con proveedores y agilizar el abastecimiento. El incremento que se le va a dar a cada hospital, que inicialmente va a ser de un monto, en este caso, el Hospital San Juan de Dios va a recibir un incremento inmediato de, bueno, hoy ya para poder utilizar 15 millones de quetzales para poder utilizar ahora, hasta lograr completar 67 millones de incremento presupuestario. Es decir, vamos a incrementar al Hospital San Juan de Dios de manera ágil 67 millones y la próxima reunión de la COPEP, que es en Finanzas Públicas, se va a viabilizar el resto del monto, de los 15 millones que estamos mencionando, hasta llegar a los 67. Es decir, 67 se le incrementan ya para que pueda operar de manera efectiva y lo mismo va a pasar con el Hospital Roosevelt, que inmediatamente va a recibir una liberación de recursos de 15 millones de quetzales. Hasta completar 37.1 millones de quetzales para que pueda operar. Según el ministro, este monto se obtiene gracias a reorganizaciones internas y reducción en el área administrativa para poder trasladar los fondos a los hospitales. Es una reorganización interna que estamos haciendo precisamente a partir de transferencias internas del ministerio, no es un dinero que ya contaba el ministerio justamente, pero son montos que estamos reorganizando y ajustando para que pueda llegar a ellos y que debemos de ir priorizando a partir de que puede ser que la cantidad incremente, pero con el compromiso de que va a ser bien invertido cada quetzal. En ámbitos administrativos estamos haciendo ahorros que se están concentrando en el apoyo a los hospitales. Según ministro, se trasladará apoyo a los principales hospitales del país. En total se designarán 180 millones de quetzales para los diferentes hospitales, incluyendo San Juan y Roosevelt. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Momento de la pausa, quédese con nosotros, tenemos más noticias para usted al volver a las 8:45.
Sigamos con las noticias, le tengo información en directo. Sigue la audiencia de primera declaración en la Torre de Tribunales por el caso Ixpisa. Adelante, Sergio Segueda, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Efectivamente, en estos instantes se ha reanudado nuevamente la audiencia, ya que se había dado un pequeño receso luego de que el Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva para los 17 implicados del caso Ixpisa, tal como se ha venido dando en las últimas horas en esta audiencia de primera declaración. Cabe destacar que ya la juez Silvia de León ha ligado a proceso a los 17 sindicados. Específicamente lo ha hecho por grupos, primero hablando acerca de los particulares, es decir, las personas que pertenecían a Grupo PISA específicamente. Luego se refirió a las personas que conformaron la Junta de Licitación para por último hablar acerca de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, así como el subgerente Álvaro Dubón. Al concluir, pues las 17 personas han quedado ligadas a proceso. Ahora lo que se está evaluando es por parte de la defensa la petición del Ministerio Público de enviar a todos a prisión preventiva. Obviamente estamos hablando de que la defensa va a solicitar medida sustitutiva en este caso y luego de que los abogados terminen de concluir con sus peticiones, pues ya será la juez Silvia de León que nuevamente dará a conocer su resolución en torno a esta situación y y verá pues si los envía a prisión preventiva o bien medida sustitutiva a los implicados dentro de este caso. Aún no se tiene una hora estimada para poder concluir. Cabe destacar el viernes pasado la audiencia concluyó a las 10 de la noche, pero en esta situación aún se desconoce, no hay un pronunciamiento oficial por parte de la juez Silvia de León en torno a la hora de conclusión. Todo pinta de que esta misma noche se dará a conocer la resolución en torno a cuál será la decisión de la juez. De lo contrario, al momento en el que se terminen de entregar las conclusiones por parte de los abogados defensores, pues esta podría ser suspendida y bien continuar el día de mañana, pero esto sería pues una pura especulación. Nosotros seguimos acá presentes esperando cuál será la decisión de la juez Silvia de León. Cabe destacar que dentro de las peticiones que el Ministerio Público ha realizado para solicitar la prisión preventiva, en especial de Otto Molina Stalin, hijo de la magistrada Blanca Stalin, y de Juan de Dios Rodríguez, es que en el caso del primero, en el caso del hijo de la magistrada, precisamente por su situación de parentesco familiar con la magistrada Blanca Stalin, pues han solicitado que no se puede garantizar su arraigo o su no peligro de fuga, por lo cual estarían solicitando la prisión preventiva en el caso de él. Mientras que en el caso del presidente del IX, Juan de Dios Rodríguez, aseguraron que en el momento en el que él ingresó a un hospital para de alguna manera evadir su captura, pues eso ya era un indicio de que él trataba de evadir la justicia, de acuerdo a la percepción del Ministerio Público y del argumento presentado. Cabe destacar que estos son los dos argumentos que más se destacaron dentro de los alegatos del Ministerio Público. Esto es lo que se está dando, nosotros seguimos a la espera y en cuanto se tenga una resolución, pues nosotros se las estaremos también haciendo llegar. Con esta información volvemos con ustedes a Arecibo Principal, Juan Carlos. Gracias, mi compañero Sergio Segueda en el reporte en vivo. Ahora hablamos acerca de los momentos de tensión que se vivieron en el proyecto minero de San José del Golfo, en la llamada Resistencia a la Puya. Momentos de tensión se vivieron dentro de la mina La Puya ubicada en San José del Golfo, luego que un contingente de policías se presentara al lugar. El objetivo fue que 30 trabajadores de la minera pudieran abandonar el lugar sin problemas. Según la autoridad, nunca se trató de un desalojo, algo que no sucedió. Pobladores volvieron a alzar la voz ya que por años se oponen a la actividad minera en el sector. Por el contenido de arsénico que hay 800 veces más de lo normal. Entonces, para estos dos geólogos americanos que han trabajado más de 25 años en una minería, es incomprensible poder haber dado una licencia de minas en estos lugares por lo seco y por la cantidad de arsénico que hay. La policía resguarda el área como prevención, mientras que para este miércoles se espera que los líderes de la comunidad sostengan una reunión con el presidente de la República, Otto Pérez Molina.
¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches. De entrada, muchas gracias a los que han preguntado por qué no estaba aquí. Bueno, uno también tiene derecho a tomarse sus vacaciones. Así que un saludo muy cordial para todos ustedes. Doña Silvia, un servidor, como todos los martes retomamos las entrevistas y hoy hemos seleccionado, como es habitual, 2 para ustedes. La primera se refiere a los radares que se han instalado en el país para darle o para que las fuerzas de seguridad cuenten con la cobertura suficiente necesaria para enfrentar determinadas amenazas que van desde cuestiones, si ustedes quieren, de riesgos naturales hasta otras amenazas como puede ser el narcotráfico, el crimen organizado o elementos hostiles que puedan ingresar tanto por mar como por aire. Se ha escrito mucho, se ha dicho mucho y hoy vamos a intentar aterrizar la verdad. Y la verdad, ¿quién la sabe? Bueno, pues la persona indicada es el propio ministro de la Defensa, el general Manuel López Ambrosio, que nos acompaña. General, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar, doña Silvia. Muy buenas noches. Entrémosle al tema directamente. Muchísimas gracias, general, por estar con nosotros. Pues hoy nos trae aquí, como bien dijo Pedro, el tema de los radares. Sabemos que han sido recién instalados en la base naval del Pacífico unos 3 nuevos radares. Cuéntenos un poquito sobre estas instalaciones que al mismo tiempo surgen rodeadas de muchos señalamientos de sobrevaloración de los radares, por un lado, y por el otro lado se dice que muchos de estos no tienen los softwares instalados. ¿Qué es lo que está pasando realmente, señor ministro? Bueno, gracias, buenas noches y gracias por darme la oportunidad de aclarar este tema que, como ya lo dijeron ustedes, ha generado algunas informaciones que no son las correctas. Al final son desinformaciones. Quisiera comenzar contándoles, este es un proceso que viene desde 2010. En esa época, en septiembre del 2010, el presidente de turno da la orden de que se inicie el proceso para la adquisición de estos 3 radares, que eran parte de un sistema que se le llamó Sistema de Protección de la Biosfera de Guatemala, que incluía, además de los 3 radares, los 6 aviones Super Tucano. Con ese paquete, por así decirlo, también estaba incluido un centro de operaciones aéreas, más entrenamiento de pilotos y una serie de aspectos más. Y un tercer componente de este sistema, que son 2 embarcaciones para la Marina. Con esto, lo que se pretendía era cubrir los espacios aéreo, terrestre y marítimo de nuestro país para hacer lo que ya Pedro dijo, la protección que debemos de hacer de la soberanía de nuestro país. Lleva este proceso todo lo que establece la ley guatemalteca, es decir, un pronunciamiento por parte de Finanzas, un pronunciamiento por parte de Segeplan, la Junta Monetaria también se pronuncia en ese proceso. Ahí se da ya el inicio de las negociaciones con esta empresa Indra. Quiero manifestarle que no fue la única empresa que ofertó. Hubo una empresa estadounidense que también hizo su oferta y los técnicos que vieron esa época decidieron que la empresa Indra era la que prestaba las mejores condiciones y un mejor precio. Llegamos hasta 2012, en donde el Congreso aprueba el préstamo para aviones y para radares. Esta es como la primera fase de este proceso. Luego viene una segunda fase que es ya la firma del contrato. Quisiera aclararles, hay 2 contratos, un contrato comercial que es el que firma el Ministerio de la Defensa con la empresa Indra. Y a esto lo que establece son especificaciones técnicas, características de los radares y una línea de tiempo para ponerlos en funcionamiento. Y además de eso hay un contrato financiero que lo firma el Ministerio de Finanzas Públicas con el Banco Español BBVA. Digamos que uno presta el dinero y otro da las capacidades. Así es. Es decir, a Guatemala no entra ningún dinero. El banco le hace de una vez los depósitos a la empresa. Esto producto de esa línea de tiempo, de fases que deben de irse siguiendo, en donde pues hemos ido avanzando. Ahí se da entonces el inicio ya de la puesta en marcha del contrato comercial. Lleva un tiempo,
porque esto no es como ir a una empresa y usted quiere traer un carro, comprar un carro, le dice me gusta, me lo llevo y sale caminando con su vehículo. Esto no es así, esto lleva un proceso de construir los radares, probarlos en la empresa, después desarmarlos, traerlos a Guatemala por barco, emplazarlos acá, probarlos y ponerlos a punto. Ministro, hay informaciones que han dicho, no, eso era un cascarón que no funciona. Esto no sirve para nada. No tenía software. Esto no tenía software. Las respuestas a eso, ¿funcionan, no funcionan? ¿Cubren el espacio, no lo cubren? Porque se dijo inclusive que había un costo adicional de 9 millones para un software que supuestamente le hacía falta a este equipo. ¿Es cierto que le falta un software, que no están funcionando? Cuéntenos cómo está el estado de estos radares. Los radares funcionan, sin el software, funcionan. Hoy hicimos una demostración a diferentes medios, fueron al que ya está instalado en el puerto de San José y ellos verificaron que el radar sí funciona, da todos los datos para lo que está diseñado el radar. ¿Puede, señor ministro, funcionar un radar sin software? Es que no es un software como tal, esto es un centro de control de radares, que esto lo que hace es optimizar a los radares a través de un espacio satelital, unir la información de los tres radares. Incluso se pueden incluir en este centro los radares que ya tiene Guatemala, que son 1 primario y 3 secundarios, y con eso en un solo lugar, con pantallas, tener la información de los radares. Es decir, es optimizar lo que los radares, la información. O sea que este equipo no necesitaría ningún otro equipo de tecnología, un software o algo adicional. Funcionan tal y como está. Funcionan tal y como está, eso está aprobado. Le repito, hoy ya fueron a ver varios periodistas y ya se dieron cuenta que el radar sí funciona, y eso yo quisiera ser categórico en esto, porque a raíz de eso se ha hablado mucho que es desinformación. Los radares sí funcionan tal y como está. El centro de control, que no es un software para que funcionen los radares, es un centro de monitoreo, por así decirlo, que enlaza los radares, que lo que nos va a permitir es optimizar la información que los radares nos puedan eso brindar. Queda por construirse, es decir, son los 9, aproximadamente, los 10 millones redondeando de dólares que hacen falta para construir ese espacio físico y, digamos, interconectar todo esto. ¿Ese es el siguiente proyecto que ustedes tienen para, digamos, completar este programa de la biosfera de la protección? Con esto quisiera contarles también de que esto sí estaba contemplado, pero estaba contemplado en el paquete de los aviones Super Tucán. Cuando ese contrato se cancela, entonces no tuvimos los recursos para comprar este centro de control de radares. Pero, por supuesto, para optimizar el uso de los radares, que es una herramienta que nos sirve a nosotros para facilitar ese control que debemos de tener, estamos ya en ese proceso de buscar la forma de poderlo adquirir. Esto necesitamos un espacio presupuestario porque nuestro presupuesto no tiene contemplado eso, y después la asignación de los Señor ministro, yo quisiera preguntarle, en la época del presidente Óscar Bechet, la Cooperación Centroamericana de Navegación Aérea otorgó también algunos radares. Uno de estos fue a parar a Huehuetenango. Este radar se encuentra actualmente funcionando. Había otro también que iba para Aeronáutica Civil, que luego fue desmantelado, desmontado y se pusieron luces de colores en lugar del radar. ¿Qué pasa con estas áreas? ¿Tienen radar al día de hoy o en qué condiciones la encontraron ustedes? Porque entiendo que esto no fue su gestión. No, esta no es ni nuestra gestión ni nuestra responsabilidad. Los radares realmente son una responsabilidad de Aeronáutica Civil. Estos tres sí son radares de uso militar. Los de Aeronáutica Civil no tienen entonces absolutamente nada que ver, y no se encuentran tampoco en un rango donde ustedes lo puedan tener cubierto. No, no es responsabilidad nuestra, no tenemos nada que ver nosotros con esos radares, por lo tanto no tenemos ningún control sobre esos radares. Para que el televidente pueda entender qué gana el país, usted dice, como encargado de la defensa de la soberanía y la integridad de Guatemala, ¿qué gana el país? ¿Cómo le diría usted al televidente? Bueno, con estos radares, y si se construye el centro de control,
¿el país ganaría en qué? ¿Qué capacidades nuevas tiene el ejército o la seguridad nacional con estos radares que no tenía antes? Bueno, aquí lo que vamos a detectar definitivamente son naves que vienen de manera ilegal a nuestro país. ¿Aéreas o marítimas? Aéreas principalmente. Aunque los radares, de acuerdo a la ubicación que tienen, principalmente el de Puerto San José, sí tiene cobertura en una parte del Océano Pacífico. Es decir, sí podemos detectar también embarcaciones marítimas con estos radares. Esa es la idea principal, detectar ilícitos que puedan estar entrando por nuestros espacios a hacer acciones que pues van reñidas con la ley. Esto era parte realmente de ese gran sistema que hoy nos hace falta el componente aéreo, porque con los radares vamos a tener la vigilancia, pero el control, eso lo vamos a tener que hacer con nuestras naves, y por eso estamos en un proceso de recuperar las naves que tenemos en la Fuerza Aérea, porque también es importante. Y ese centro de control de radares también incluye la comunicación que debe tener el centro de control después de que recibe la información de los radares y se la traslada a las naves que ya tienen que iniciar operaciones para interceptar cualquier nave que venga de manera ilícita a nuestro país. Yo quisiera preguntarle, desde el inicio de este gobierno ha sido evidente que no se cuentan con aviones. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, ya tenemos los radares, los aviones aún falta. ¿Cómo se pueden interceptar estos cargamentos de drogas? Bueno, esto, recuérdese que el país, pues tenemos convenios interinstitucionales y nosotros aportamos información. Si no, es cierto, no tenemos naves de ala fija, que sí tenemos 2 y estamos en proceso de reparar 2. Tenemos algunos helicópteros, más los helicópteros que tiene el Ministerio de Gobernación, que nos pueden ayudar para hacer las intercepciones que tengamos que hacer. Esto es un esfuerzo de Estado, es un esfuerzo de las instituciones en la lucha frontal que tenemos en contra del crimen organizado, delincuencia común y narcotráfico. ¿Por qué ha tardado tanto tiempo este gobierno? Sabemos que el general Otto Pérez Molina viene de la línea militar, del ejército, maneja una línea de inteligencia. ¿Por qué, si esto ha sido prioridad desde el inicio de su gobierno, estamos casi a 6 meses de que concluya y nos encontramos en estas condiciones? ¿Por qué hasta el final del gobierno se consigue esto? Bueno, yo sí quiero comentarle, el ejército ha avanzado en recuperar capacidades, en incrementar capacidades, y estamos ya empezando a modernizar a la institución. Pero esto necesita muchos recursos, la Fuerza Aérea necesita muchos recursos, y entonces hemos empezado con las fuerzas de tierra, y ahí hemos recuperado el 80% del equipamiento, el 45% en movilidad, en comunicaciones de la red táctica ya avanzamos en un 100%, en la habitabilidad de nuestro personal hemos avanzado también, es decir, hemos ido avanzando. El presidente Pérez Molina nos ha dado los recursos de acuerdo a nuestro presupuesto para ir avanzando, pero son fases y el presupuesto, por supuesto, nunca es suficiente, y sobre todo una Fuerza Aérea y una Marina que son tan caras. Al fin de cuentas, lo que ustedes hacen es colaborar o realizar misiones contra amenazas, y fundamentalmente, o muchas de ellas, referidas al crimen organizado y al narcotráfico. ¿Ustedes han visto un proceso lento, producto de que hay gente que no le interesa que esto funcione? ¿Cree usted, o puede afirmar, o tiene esa convicción de que realmente a veces las cosas no marchan a la velocidad que debieran, porque hay muchos intereses precisamente de no poner los radares ni tener los aviones, porque los que los aprueban o pueden aprobar pueden estar interesados o hacer ese juego? ¿Cree que estamos en ese equilibrio o son procesos naturales? Bueno, con los radares son procesos naturales, es una línea de tiempo definida en un contrato, y vamos avanzando de acuerdo a lo que se estableció en el contrato. Vamos atrasados dos meses más o menos por aspectos puramente administrativos y logísticos que lo podemos solucionar. Lo que sí hemos tenido problemas es de recursos, eso ha sido evidente, pero hemos podido avanzar con los recursos que tenemos y hemos hecho un esfuerzo porque la institución tenga más presencia
en las diferentes áreas, siempre en apoyo a la Policía Nacional Civil. La calidad de la empresa, muchas veces desconfiamos de las empresas, desconfiamos de que sean empresas que se conformaron hace un mes, hace un año, o con representantes locales. Bueno, ya sabe usted este tipo de cuestiones. ¿Qué podría decir, si no quiere decir el nombre de la empresa, pero qué podría decir de la empresa que surte este tipo de material? Bueno, esta es una empresa que fue calificada, certificada, que cumple con todos los requisitos para vender este tipo de productos. No hay muchas empresas en el mundo que hagan esto, y esta es una empresa totalmente certificada, con procesos bien definidos, que pues no le han vendido solo a Guatemala, han vendido en diferentes partes del mundo. Es decir, es una empresa seria, una empresa formal, que no nos... por supuesto, no nos va a quedar mal en este proceso. Los radares están totalmente certificados y ya están siendo probados. Es decir, que puedo decir que es una empresa que tiene todas las garantías para cumplir con el contrato que ya hicimos con ellos. Recibimos Twitter y siempre hay gente que no está conforme. Es decir, bueno, pues no estoy conforme, bueno, pues eso no es así, y ya saben que hay opiniones de todo. ¿Cuál sería, ministro, digamos, la apostilla, la frase final, el epílogo, si usted quiere, para estas personas que, a pesar de las explicaciones que usted ha dado, dice, bueno, pues sigo teniendo mis dudas, no me fío, esto no es así, ahí hay mano de mono, como se dice en buen chapín, que no sé cuál sería su epílogo? Incluso, ministro, se habla que, por ejemplo, algunos radares que fueron, el que iba de Aeronáutica para Huehuetenango habría tenido un costo de $2.2 millones contra estos radares que... Si es un contrato de 297 millones, yo no sé cuál es el costo exacto por radar, si son 99 millones o si ahí se incluye un software, pero están en un valor mucho más alto de los que se consiguieron en épocas anteriores. Tal vez usted nos explica cuál es la diferencia de precios de lo que vimos anteriormente en otros radares que se colocaron en Aeronáutica. Básicamente la diferencia está en tecnología. Estos son radares 3D, que son los que pues, tienen la mejor tecnología. Hay radares 2D que marcan una diferencia, y hay radares secundarios. Ahí es donde se define la diferencia de la que usted habla. Con estos radares nosotros vamos a poder tener azimut, elevación y distancia de la aeronave que viene de manera ilícita. Los otros radares lo que le dan es una señal sin una distancia, sin un azimut exacto y sin una elevación. Hay variantes ahí que sí sirven. Muy bien, señor ministro, muchísimas gracias. El ministro Manuel López Ambrosio ha explicado el tema de los radares. Cualquier pregunta que ustedes tengan, que ya han ido poniendo en el Twitter, pues gustosamente podemos retomar el tema. Señor ministro, muchísimas gracias. Vamos a pasar a nuestro compañero Juan Carlos Sandoval para que repase lo más interesante de las redes. Gracias, doctor Trujillo. Nos vamos a las redes. Nos dice Luis Castañeda. A él solo lo cuestionan por aeronáutica civil. Deberían de investigar el robo que hay en la industria militar. Nos dice el licenciado Douglas Chacón. ¿Cuál es el alcance de los radares en millas? Es lo que nos pregunta de Chacón. Vilma de Moreno. Estos funcionarios siempre alegan que hay desinformación. No somos ignorantes. El licenciado Cecil de León nos dice: el ejército no tiene recursos porque el general Otto Pérez Molina y toda su banda se los llevaron igual que el gobierno pasado. Son los mensajes que se transmiten a través de las redes sociales. Vamos a ir a la pausa. El segundo tema, por supuesto, la resistencia en el proyecto minero Alapuya. Quédense con nosotros, estamos en Noticieros de Canal Antigua. ¿Qué tal, amigos? Regresamos con otro tema. Como ustedes saben, hoy ha sido comentado en los medios de comunicación lo que se viene conociendo como la resistencia de Alapuya en San José del Golfo. Una comunidad supuestamente en resistencia, unos fuerzas de seguridad que quieren asegurar los derechos de los que están allí, y una confrontación que no es nada nueva. Vamos a analizarla desde diversos ángulos. Tenemos a tres invitados. Don Juan Rodolfo Pérez Trabanino, que es abogado de la mina El Tambor. Juan Rodolfo, buenas noches. Buenas noches, Pedro. También a don Miguel Ángel Valcárcel, responsable del Sistema Nacional de Diálogo. Buenas noches. Y tenemos al teléfono, creo, vamos a intentarlo, a don José Ángel López, que es miembro de la Resistencia Pacífica. Don José Ángel, ¿me está escuchando? Sí, escucho.
Solo corrigiéndolo, no soy López. Ah, perdón. Bueno, don José Ángel, ¿cómo se apellida usted? José Ángel Llamas. Perdón, pero no lo escuché, discúlpeme. Pero, don José Ángel, ¿nos podría usted decir exactamente, ustedes qué persiguen? Ya el conflicto viene de tiempo, exactamente, con precisión, ¿qué es lo que ustedes quieren? Bueno, lo que nosotros perseguimos es que se respeten los derechos de nosotros los comunitarios, ya que esta empresa aquí ha venido con engaños a imponer el proyecto. Y entonces lo que nos preocupa es la contaminación de los mantos acuíferos y del ambiente en esta área. ¿Ustedes, don José Ángel, se han sentado con la empresa para hablar de este tema en algún momento? No hemos logrado, ya que reconocemos que el gobierno fue quien les autorizó y es el garante de nuestros derechos y de nuestras facultades, y entonces hemos intentado tener ese diálogo con el gobierno, pero lamentablemente se ha interrumpido cuando uno lleva los documentos, lo cual nos ampara que estos proyectos han sido anómalos. Ahora yo quisiera consultarle a usted, ¿estos proyectos de alguna manera han tenido licencias, han tenido autorizaciones de tipo legal? ¿Usted asegura de que fueron de manera anómalos entregados? Inclusive habla de contaminación cuando están en una fase muy preliminar de la operación. ¿Tienen ustedes ya algunos argumentos, algunas pruebas para demostrar estos efectos negativos que estaría creando en los pobladores? Así es, prueba de ello, en uno de los acercamientos que hubo con el Ejecutivo, se manifestó de parte del señor presidente de que al encontrar esas pruebas, que fueran verdaderas, él cancelaba el proyecto, y lo cual, para serle más exacto, el 19 de mayo del 2014, llevaban esas pruebas al diálogo, y entonces fue cuando ellos se negaron a recibirnos en la Casa Presidencial. Don José Ángel, si usted no se va del teléfono, vamos a ir a dialogar un momento con las personas que tenemos en el estudio y usted amablemente los escucha y luego podemos interactuar. Señores, buenas noches. Sustancialmente, no nos hemos sentado con el gobierno y parece que la empresa no se aviene a dialogar. Una respuesta de cada uno, de parte de Miguel Ángel, el gobierno, de parte del abogado, la empresa. Cualquiera de ustedes. Bueno, pues yo quisiera empezar diciendo una cosa muy importante, y es que no ha existido un proceso de diálogo legítimo porque la empresa jamás ha sido invitada. No nos hemos sentado una sola vez en este proceso de diálogo, si se le puede llamar así. Lo intentamos hacer y fuimos expulsados por los mismos opositores. Lo que ha habido es un dimes y diretes y excusas de todo tipo para evitar que la industria extractiva en el lugar, específicamente que la Exmingua pueda explotar su proyecto minero. No hay engaños de ningún tipo de la empresa, no hay ningún tipo de contaminación, no puede haber ningún tipo de pruebas como el señor dice que le fueron entregadas porque sencillamente no existen. Este es un proceso que inicia desde hace años. El proceso de la obtención de la licencia de explotación pasa por un protocolo que es público y que es transparente además. Esto fue en la época del presidente Álvaro Colón. Estamos hablando de desde hace ya 4 años. 2011. Así es. Esto empieza pues con obviamente los trámites en el Ministerio de Energía y Minas, que exige entre otras cosas los estudios de impacto ambiental, las licencias de exploración, lo importante, la opinión de la población receptora, que yo puedo asegurarles que fue una opinión de bienvenida al proyecto, porque es una zona donde la pobreza es marginal, donde la tierra no tiene vocación agrícola, donde el agua está contaminada por cuestiones geológicas y no por cuestiones de minas. Es un agua que tiene altos contenidos de arsénico, que no es apta para el consumo humano. ¿Pero sin explotación o con explotación? No, sin explotación. Este es un tema geológico. O sea, sí está Miguel Ángel confirmado eso. Es más, el Ministerio de Salud Pública en los últimos meses ha cerrado 4 pozos de agua porque está contaminado. Porque así es el lugar. Porque así es el lugar, con altas concentraciones de arsénico. No es un lugar apto para la crianza de animales y tampoco es un lugar apto para la agricultura.
Y de ahí mismo es que es una zona con altos índices de pobreza marginal. Miguel Ángel, ¿y usted qué nos puede decir al respecto ante las demandas de este líder que asegura que el gobierno no han existido los acercamientos y se le han entregado pruebas? ¿Es esto verdad? Digamos que los enfoques, con todo respeto, cambian, ¿sí? Nosotros como gobierno reconocemos la legitimidad de las preocupaciones de varios sectores de la población, eso sin duda, ¿sí? Y eso está documentado y está por escrito. Efectivamente, les preocupan las condiciones ambientales, otra serie de factores, etcétera, etcétera. Eso es absolutamente legítimo, ¿sí? Y nosotros hemos desarrollado, pero varias fases realmente de intentar un proceso de diálogo, pero sí nos hemos encontrado donde ellos rechazan absolutamente la presencia de la otra parte, que es la empresa, ¿sí? Entonces eso genera una dificultad de por sí, porque entonces ¿con quién se sientan? Y ellos dicen, y lo han reiterado el día de ayer, únicamente con el gobierno. Pero entonces, ¿cuál es el propósito del diálogo? Se los hemos presentado, pero además está perfectamente documentado, ¿sí? En mayo de 2014, justamente en el aniversario que se acaba de dar cuando se levanta ese movimiento de resistencia pacífica, ¿sí? Es cuando se vuelve a reactivar. Y en el 2014 fue exactamente la misma situación. No, don José Ángel, ¿sigue usted con nosotros? Sí, así es. Bueno, la postura del gobierno es que ustedes no se quieren sentar con la parte de la empresa. La postura de la empresa es que las aguas están contaminadas, pero por cuestiones geológicas. ¿Cómo evalúa usted esas opiniones? Bueno, en primer lugar quiero decirle de que allí se está contradiciendo el señor representante de la empresa, porque dice de que no digamos, no se ha dicho, no se ha dado esa contaminación en base al desarrollo del proyecto. Es cierto, ¿dónde queda el derecho a nosotros como ciudadanos y legítimos herederos y originarios de esta área? ¿Dónde queda el derecho a la vida cuando con la explotación se incrementa grandemente la liberación del arsénico y otros contaminantes? Ahora yo quisiera preguntarle, aquí nos están diciendo que existen evidencias de que estas aguas, si son suelos contaminados per se geográficamente, que ya traen contaminación y que se han cerrado algunos pozos y no tiene que ver nada absolutamente con el tema de la extracción minera. Aún así, ustedes siguen sosteniendo que todo esto es debido a la mina. No, eso se va a incrementar y de hecho hoy sí, ya en estas fechas ya tenemos incremento de esa contaminación por la liberación al destruir los cerros que ellos ya están destruyendo para extraer el material que a ellos les interesa, el oro. Entonces, ahora sí se está sintiendo, se está viendo, digamos, ese incremento de contaminación. Ellos lo están confirmando y lo dice el estudio de impacto ambiental que ellos presentaron, que hay ya gran cantidad de arsénico en el ambiente. Entonces, ¿dónde queda el derecho de nosotros cuando aprueban un proyecto que viene a incrementar el riesgo de vida de estas poblaciones? Entonces, ahí es donde nosotros nos basamos en el derecho, que el Estado es el garante de los bienes de sus habitantes, y vienen y ellos sí avalan proyectos para que se incremente el riesgo de muerte, el riesgo, la contaminación en esta área. Entonces, esa es la situación por la que nosotros nos oponemos, y aparte de ello, tenemos el derecho de haber sido consultados, cosa que nunca lo hicieron. Don José Ángel, el señor Valcárcel dice que ustedes no se quieren sentar a dialogar con la empresa. Si son dos partes y una no quiere sentarse con la otra, ¿exactamente qué modelo de diálogo proponen ustedes? Igualdad de condiciones, porque la empresa viene imponiendo, en primer lugar. En segundo, nosotros somos los originarios. El gobierno tiene la obligación de cuidar de sus habitantes y viene a autorizar algo que nos va a destruir y lo viene a autorizar a una empresa extranjera. Entonces, ¿por qué le da más importancia a los proyectos, a personas o empresas extranjeras, cuando los originarios tenemos el legítimo derecho de tomar las decisiones? No. ¿Usted quisiera decir algo al respecto? Mire, yo quiero ser muy enfático. Las razones
por las cuales el señor se opone, yo las respeto muchísimo, pero permítanme que no las comparto porque no considero que sean ciertas. El proceso de obtención de la licencia de explotación es un proceso legítimo que pasó por todas las fases de ley, que fue público y que fue transparente, que fue consultado con las comunidades receptoras y que además fue aceptado por ellas mismas. Están los documentos, esos son documentos públicos que están en el Ministerio de Energía y Minas y en otras instituciones del Estado. Yo quiero llamar la atención a cosas bien importantes. Cuando se consultó a las comunidades, a los cocodes, a los representantes legítimos del lugar, habían denominadores comunes en sus respuestas. Este lugar es pobre porque la agricultura no sirve, porque los suelos no son fértiles, porque el agua está contaminada y porque no tenemos ninguna otra forma de ganarnos la vida. Y por lo tanto, este proyecto extractivo le puede permitir a la población receptora empleo directo, empleo indirecto, para mover la economía. No estamos hablando de un proyecto que no tenga control del Estado. Este es un proyecto fiscalizado por el mismo ministerio, que paga impuestos y que le genera regalías al Estado y a la municipalidad. No podemos, por cuestiones ideológicas y sin ningún fundamento técnico, echar al suelo una inversión millonaria y no permitirle a la gente poder ir a su trabajo todos los días y a la empresa poder desarrollar su misión, que en este caso es la extracción de oro y plata, que fue autorizada por el Estado de Guatemala. Miguel Ángel, yo quisiera preguntarle a usted, en este caso específico, ¿cómo podemos interpretar el hecho de que haya una parte de la comunidad legítima, como dice el abogado, que aceptó la llegada de la minera, y por el otro lado tenemos a José Ángel que asegura, ve que la comunidad no está de acuerdo y pide que debido al derecho a la herencia, que les pertenece la tierra por herencia, se debe de expulsar a la mina? ¿Cómo usted concilia estas dos partes y cuál es la explicación que usted tendría que darnos? Mira, nosotros hemos desarrollado como gobierno y particularmente el Sistema Nacional de Diálogo 3 fases distintas, ¿sí? De auscultar a los gobiernos municipales, a los cocodes, a la gente, etcétera, etcétera. Por eso es que yo decía al principio que efectivamente encontramos preocupaciones muy legítimas de la gente. ¿Cómo conciliar los dos derechos? A mí lo que me interesa realmente, y ojalá nos estén escuchando los de la resistencia pacífica, ¿sí?, es cómo buscamos una salida de beneficio. Y yo quisiera compartirles a ustedes cómo es la posición de gobierno y, aprovechando tu presencia, ver lo que yo he verificado también en un diálogo con la empresa que los mismos pobladores de la resistencia de la Puya me pidieron y que después me acusan, es absolutamente curioso, de ser defensor de la empresa. Yo aquí quisiera solo hacer una anotación: resistencia pacífica, mientras hemos visto fotografías donde sacan al frente mujeres y niños para ponerlo como carne de cañón. Esto es una resistencia pacífica. Bueno, ese es el nombre que ellos se dan a sí mismos, ¿verdad? Y eso no tiene... Pero mira, pues el punto es el punto de inflexión. ¿Cómo logramos, en las condiciones del entorno, respetar ambos derechos? Y aquí hay una posición gubernamental perfectamente fijada, que la conocen las partes, ¿sí? Garantizar por parte del gobierno el ejercicio pleno de los derechos de las partes. Por un lado, el derecho a la resistencia pacífica de los pobladores, y por el otro, la libre locomoción, el derecho al trabajo de la empresa y cumplir con las resoluciones judiciales correspondientes. La empresa tiene resoluciones judiciales que avalan su operación, ¿verdad? Por eso es que nosotros les decimos a ellos, miren, el gobierno les reitera su más amplia disposición de participar en un proceso de diálogo serio, honesto, sincero y transparente, que busque encontrar soluciones en beneficio de las partes y en general de las poblaciones de los municipios involucrados. Pero sí queremos saber cuál es la interpretación que ellos le dan al diálogo, porque eso no está claro. Yo tengo en este sentido una Antes de que se nos vaya, ¿sigue usted, don José Ángel? Sí. Mire, aquí tanto la empresa como el representante del gobierno han dicho, nosotros nos hemos acercado a las comunidades, a los cocodes, a los comudes. Mucho más allá de eso. Realmente, a la propia resistencia. Usted como líder, ¿a quién representa? Es decir, porque si ellos han hablado con liderazgos, vamos a decir, institucionales, por ejemplo, ¿su liderazgo cuál sería?
Bueno, lamentablemente aquí tenemos que tocar el tema que a Guatemala está destruyendo, que ha sido la corrupción. Las actividades que ellos llaman legítimas han sido legales pero ilegítimas, porque para empezar San José del Golfo lleva 20 años de estar sufriendo autoridades municipales ilegítimas, legales porque han sido tomado el poder a base de un proceso legal. Han traído votantes de otros municipios. Ese es el grado de corrupción que ha afectado esto. Vienen estas autoridades y nombran a personas a dedo. Consideramos y creemos que la elección de COCODES es en una forma democrática en las comunidades. Entonces ya estos COCODES que avalaron esos proyectos nunca fueron reconocidos ni establecidos en base a asambleas comunitarias. Y ahí es donde ellos legalizan, digamos, el aval de la aprobación de los proyectos, cosa que, como les repito, son cuestiones legales pero ilegítimas, porque los originarios, los comunitarios, nunca hemos sido parte del nombramiento de estas personas. Pero ¿cómo don José Ángel, nos convenza usted que usted sí es legítimo? Es decir, porque soy originario y he conocido la situación que ha vivido las autoridades que han avalado esos proyectos. Ahora, usted pareciera que descalifica aquí a la empresa, al gobierno e inclusive a los COCODES, a los miembros de su comunidad. Yo le quisiera preguntar, don José Ángel, al final pareciera que su movimiento es el único legítimo para hablar acá. Y si vamos a esto que usted hablaba de la resistencia pacífica, yo tengo fotografías aquí donde en múltiples enfrentamientos que ustedes han tenido con la fuerza de seguridad, ponen a mujeres y a niños enfrente, hay hombres encapuchados, se ve una violencia extrema de parte de ustedes. ¿Es esto realmente una resistencia pacífica y están dando voz al resto de la comunidad que sí está de acuerdo con el proyecto minero? Quisiera que realmente se probara eso de que dice que los hombres estamos encapuchados, porque pues yo aquí tengo fotografías que las podemos mostrar en pantalla, si la cámara pudiera enfocar, aquí están las fotografías que se tomaron ese día. Pero quisiera verlas, porque durante yo he estado en los momentos de manifestación nunca se ha dado eso, y nosotros también tenemos grabaciones. Yo creo que aquí es donde entra también la acción criminalizadora que la empresa ha hecho, y quiero decirle que eso lo siguen manteniendo, ya que esta vez tenemos también documentos que nos respaldan. El sábado anterior, cuando se inició esta manifestación, ellos nos demandaron que teníamos gente retenida, cosa que se apersonaron los dos jueces de San José del Golfo y San Pedro de Ayampuc y fueron testigos y garantes de que no existía ninguna persona retenida. Nuevamente anoche se da otra acción similar, donde ellos también somos testigos y tenemos fotos donde carros de la empresa a las 9 de la noche andaban acarreando gente y que la ingresaron al proyecto, y ya posteriormente llega la policía violentamente a abrir el paso donde estaba la manifestación y sacan a esas personas, aduciendo que estaban hasta deshidratadas. Quisiera ver esos expedientes y que realmente nos queda prácticamente claro en esa situación, porque nosotros, sí, como les repito, no hemos tomado esas acciones donde se dice que habemos encapuchados. Yo creo que esas sí son acciones criminalizadoras que la empresa ha utilizado siempre. Don José Ángel, nos queda prácticamente menos de un minuto. Le quiero dar 30 segundos a cada uno para que de alguna manera respondan, redondeen la idea o lo que usted considere. Yo lo único que puedo decir para terminar el programa es que lamento muchísimo la posición que está tomando este grupo opositor. No lo considero un grupo vecino legítimo, es un grupo opositor, sí, pero es el mismo grupo opositor con los mismos argumentos que se dan en San Marcos, en Huehuetenango, en el Quiché y en cualquier otro proceso, otra que tenga que ver con la industria extractiva. Estamos criminalizando el país, no estamos criminalizando la protesta. La protesta es criminal cuando anteponen a niños, mujeres y ancianos a ser lastimados y a provocar a la autoridad. Estamos muy asustados con lo que está pasando. El fin de semana anterior fueron retenidos 36 empleados nuestros por más de 48 horas. Uno de ellos está en el hospital el día de hoy porque está enfermo. Solicitamos 2 exhibiciones personales, las cuales no se pudieron llevar a cabo por la misma oposición de la gente.
Y ahí hay actos criminales que ya fueron denunciados al Ministerio Público y ojalá esta vez sí la autoridad tome cartas en el asunto y resuelva de una vez por todas el asunto desde una perspectiva legal. Apenas 15 segundos, Miguel Ángel. Bueno, mira, la cosa es ver para el futuro, ¿sí? Hay un proyecto que cumplió con las cuestiones de ley, hay preocupaciones, repito, que la gente tiene, que se pueden encontrar, ¿sí? La empresa nos ha manifestado a nosotros claramente su disposición para que el monitoreo, la supervisión y la vigilancia se haga como tiene que hacer, inclusive con participación y auditoría social. Antes de terminar, ¿hay algún grupo o quién está interesado en generar este conflicto? ¿Quién está detrás de este conflicto? Aquí es claro, a través de este y en otros proyectos hay una serie de organizaciones externas que hacen presencia directamente. Que no son de la misma comunidad. Que no son de la misma comunidad. Muy bien, ahí tienen el tema expuesto de distintas perspectivas, cada quien puede obtener sus propias conclusiones. Don José Ángel, le agradecemos mucho su participación, muy amable por haber estado a la escucha y al teléfono. Gracias. Don Miguel Ángel. Lamentablemente no se puede dar toda la explicación necesaria, pero sí quiero decirles que veamos también las acciones ilegales que han cometido las fuerzas de seguridad llegando en horas inhábiles a cometer los atropellos a las comunidades. Y nosotros no somos ninguno manipulados, somos quienes entendemos y reconocemos, queremos que se respeten nuestros derechos. Muy bien, pues vamos a darles oportunidad al Ministerio Público y a la Justicia para que de verdad actúe conforme a la ley. Don Miguel Ángel Valcárcel, muchísimas gracias, suerte en estas cuestiones. Yo veo que se te está cayendo el pelo desde que estás ahí en eso, debe ser que la cosa no es tan fácil. Y don Juan Rodolfo Pérez Trabanino, muchísimas gracias. Don Miguel Ángel es amigo y nos permitimos esa licencia de broma. Nos vamos a despedir, no sin antes pasar a nuestro compañero Juan Carlos Salvar y a darle a Marva, que nos ha escrito un saludo muy especial de esta línea. Doña Silvia, feliz noche, señores, muchas gracias y pasamos con Juan Carlos, muy amable. Doctor, licenciada, buenas noches. Vámonos a las redes, tenemos muchos mensajes. Leslie nos dice, yo apoyo a los habitantes de La Puya, ellos tienen derecho a defender su tierra. Rafael, habemos muchos guatemaltecos que nos oponemos a la minería. Linda, con un pelotón de policías, ¿quién va a dialogar? Alfred, hablan de empleo directo, pero ¿por cuánto tiempo? Y después que se termina la extracción, ¿qué pasará? Es lo que dice Alfred. Eduardo, sería bueno un estudio periodístico si la consulta fue realizada de manera legal, la viabilidad de la mina, si esta la afectaría. Y José Abascal nos plantea, esto terminará cuando la ley diga que la minería y la producción de energéticos, 60% de impuestos, que se queden en la comunidad. Son parte de los mensajes que tenemos esta noche en las redes sociales. Vamos a ir a la pausa y por supuesto estaremos de regreso muy pronto ya en el debate. Esta noche Felipe Chicola y Hugo Novales para hablar acerca del tema de la declaración Ixpisa. Quédese con nosotros. Los deportes son presentados por